poder luego darle pase, puedan iniciar con lo que se ha programado para el día de hoy. Bien, vamos a iniciar con María Eugenia Rodino. Ella es una experta técnica en lo que corresponde a la interpretación de lenguas con señas en Uruguay. Asimismo, es tecnóloga en traducción en UDELAR. Es un gran evento en la cual ella está participando. Asimismo, también es máster propio en atención a la diversidad y educación inclusiva en la Universidad de Valencia. Cuenta con un diploma en educación inclusiva. Asimismo, un diploma en educación superior en ciencias sociales con mención en gestión de las instituciones educativas. Seguido, tenemos otros diplomas que connotan a nuestra gran ponente en cuanto a la educación y nuevas tecnologías. También ella, asimismo, cursa diferentes eventos en donde fortalecen este perfil, el cual el día de hoy definitivamente realza en cuanto a la educación inclusiva. Ahora vamos a conocer a nuestra segunda ponente. Ella es Viviana Ninale Mendía. Ella es nuestra ponente invitada desde Uruguay. Aquí vamos a señalar algunos aspectos de su formación académica. Ella es magíster en informática educativa. También es docente especialista en educación social y cívica, derecho y sociología. Experta también en el manejo de las TICs y discapacidad. Cuenta con un posgrado en educación de estudiantes con discapacidad sensorial, sordoceguera y discapacidad adicional. Muestra, asimismo, toda una serie de formación en cuanto a, por ejemplo, a lo que es educación inclusiva, formación en producción y utilización de libros digitales con el enfoque del diseño universal del aprendizaje. Participa en diferentes cursos como la lectura táctil, como también un curso de formación DUA e inclusión educativa. Y finalmente tenemos aquí como una gran especialista en técnica en reparación de PC y redes. Entonces, estimada concurrencia, ustedes han podido escuchar parte de este perfil de nuestras grandes ponentes que nos acompañan en este webinar, que es una antesala, como señalamos hace un momento, al desarrollo posterior de un programa internacional de especialización en educación inclusiva. Sin mayor preámbulo, en este momento vamos a dar pase para que pueda deleitarnos ya en este inicio del evento. A ver, aquí tenemos a Viviana, también a María Eugenia. Estamos atentas a su ponencia, estimadas docentes. Bien, es un gusto saludarles. Muchas gracias, Patricia, Doris, por presentarnos. Agradecerles a todos la presencia de, como bien mencionaba Patricia, de esta antesala al Diplomado de Educación Inclusiva. Para nosotros es un gusto reeditar esta formación y sobre todo desde el enfoque y el perfil que le ha dado la universidad. Así que bueno, esperamos poder invitarlos a que se sumen a esta formación. Primeramente vamos a compartir pantalla, vamos a estar brevemente haciendo un raconto, ¿sí? Para posicionarnos desde qué lugar nosotros concebimos
esta formación, el concepto de educación inclusiva y sobre todo el recorrido que nosotros vamos a poder hacer en cada una de las impresiones que conlleva esta formación. Viviana, ¿podemos compartir? Es bueno saber que se siguen sumando todavía participantes, futuros cursillistas. Como bien mencionaba Patricia, nosotros somos de Uruguay, nos desempeñamos en el ámbito de la educación inclusiva y además pertenecemos a RITIE, que es la Red Internacional de Tecnologías para la Educación Inclusiva, quienes también respaldan nuestra trayectoria en la temática. Bien, como temática o nombre o titulación de esta presentación elegimos el camino hacia la educación inclusiva, ¿sí? Y para ello vamos a comenzar, siguiente, con un breve raconto de la historia de la aviación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Allá por los años 1996, el ejército americano había diseñado sus primeros aviones, aviones que surcaron los cielos, que coparon los aires durante casi 2 décadas, y que por razones que en ese momento se desconocieron, a finales de la década del 40, estos aviones comenzaron a fallar. Comenzaron a provocar accidentes y esto motivó a que el ejército militar comenzara a investigar cuál podría ser la causa. En principio se pensó que la causa podría ser humana, que el error estaba en los pilotos. Después pensaron en una falla mecánica, en una falla técnica, y finalmente siguieron investigando hasta que resolvieron realizar un estudio con unos 4.000 hombres para poder diseñar, ¿sí?, una cabina que se ajustara al hombre promedio. Y así mismo lo están escuchando. Desde 1926 se había diseñado esa cabina con determinados parámetros que a finales de la década del 40 se replantean rediseñarla, y para ello se basaron en un estudio de la figura humana. 4.000 hombres tomando medidas de largo de brazos, largo de piernas, torso, peso, altura, medida de sus dedos, su cabeza, para poder diseñar esa cabina que encajara con ese piloto promedio. Y llegaron a la conclusión, fueron tomando diferentes escalas, diferentes medidas, y ninguna daba con ese piloto promedio. Solo un 3,5% de los 4.000 de esa muestra que habían tomado, más o menos, coincidía con esa cabina. Adelante. Pero un teniente, ¿sí?, el teniente Daniels, en 1952, bastante escéptico de esta concepción de creer que existía un hombre promedio, ¿sí?, un hombre que encajara determinadas medidas, escribió en su libro técnico: cualquier sistema diseñado alrededor de la persona promedio estaba condenado a fracasar, y en ella afirmaba que era necesario cambiar el diseño del entorno, que eran los entornos quienes debían adaptarse al individuo, y no el individuo el que tenía que adaptarse a un entorno promedio. Ustedes dirán, ¿y qué es ese promedio, no? Siguiente, ¿cómo lo vinculamos con lo educativo? ¿Qué pasa en la educación? Nosotros los docentes estamos formados y acostumbrados a trabajar para el promedio, a planificar para la norma. Y la primera respuesta que tenemos frente a la educación, consideramos que la respuesta al sistema educativo es atender la diversidad. Y atender la diversidad considerando solo a esa persona que sale de la norma, ¿sí?, que se aleja del promedio, de lo que uno está esperando, de lo que uno cree que es lo estándar.
que es lo homogéneo, ¿sí? Y consideramos a esa persona como diversa, como distinta. Y empezamos además a nombrar a esa persona no por su nombre, sino por la representación que yo tengo de esa persona. Y esto lo que genera, además, anulamos la alteridad, anulamos al otro como un ser distinto en sí mismo. Y esto hace que, en lugar de reconocer la diversidad, ¿sí?, estemos siempre pensando en ese otro que tiene que adaptarse al sistema, adaptarse al entorno. Y aquí viene el concepto de variabilidad humana, siguiente, donde la variabilidad humana tiene que ver con que cada persona es un fenómeno multidimensional, influenciado por muchas variables, ¿sí? Cada persona tiene una estructura y un estilo diferente, un estilo de aprendizaje, ¿sí? Un estilo para relacionarse, para comunicarse, para impactarse, para representar, para ver el mundo y categorizarlo desde otro lugar, de acuerdo a su impronta personal, a su propia biografía, ¿sí? Y esta variabilidad se da tanto a nivel genético como también a nivel del ambiente, de nuestras biografías, de lo que nosotros hemos adquirido como personas en el relacionamiento con los otros. Y desde ese lugar es que la variabilidad, ¿sí?, en esto de reconocernos que todos somos distintos, porque tenemos biografías distintas, estilos distintos de aprender, de impactarnos, de sentir, de comprender el mundo, es la regla. Todos somos distintos. No es una excepción ser distinto, porque todos somos distintos. Y es allí donde nosotros los invitamos a cambiar la mirada. Siguiente. A cambiar la mirada para no buscar el reflejo de uno en el otro, sino para poder reconocer la singularidad de cada uno en todo su ser. Y trajimos esta imagen, que para nosotros es muy significativa, y no pensamos hablar hoy de discapacidad, porque generalmente, o a priori, ¿sí?, el tema de la educación inclusiva en algunos países recién está aflorando, y muchas veces pensamos en educación inclusiva y pensamos en discapacidad. Pero la educación inclusiva es mucho más allá que atender la discapacidad, ¿sí? Tiene que ver con lo lingüístico, con un abordaje lingüístico, tiene que ver con diferentes grupos étnicos, ¿sí?, con migrantes, con género, con un montón, ¿sí?, de secciones que se entrelazan y son reflejo de la realidad, no del promedio, de ese promedio que nosotros pensamos, ¿sí?, ese promedio que no escapa de la norma, ¿sí?, sino justamente reflejo de la realidad. Y acá en esta imagen podemos ver un espacio y pensamos en los entornos, en esto que decía el teniente Daniels, allá por 1952, cómo los entornos, pensados desde la planificación, desde el diseño, y de aquí el concepto de diseño universal, ¿sí?, nos puede alojar a todos, nos puede hacer parte a todos, ¿sí? Desde una escalera con luminaria, una rampa, un descanso, un trayecto para recorrer, un espacio al aire libre. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, en entornos amigables, y no en entornos que generen barreras, ¿sí? Lo primero que quisimos traer fue una imagen, porque las imágenes es lo que más representa a nosotros, ¿no? Lo físico, la barrera, la rampa, la escalera. Ahora pensemos cómo las barreras también tienen que ver con lo actitudinal, con lo que uno trae. Y esas son las barreras más difíciles de remover, ¿sí? Lo más difícil es cambiar nuestra esencia, nuestro ser, la construcción social que se ha generado en relación a la nomenclatura, a las etiquetas que manejamos,
en relación al otro, ¿sí? Cómo lo nombramos, no por su nombre, sino de acuerdo a la representación que yo tengo, y es allí donde podemos, a partir del diseño, de la planificación, del trabajo en conjunto, generar entornos amigables, basándonos en el diseño universal de aprendizaje, en rampas digitales, no solo en la rampa física, sino en rampas digitales, que además todo esto que estoy mencionando es parte de este diplomado. Hay módulos bien diferenciados que ahora vamos a presentar, que describen, ¿sí? Y no solo describen, sino que también brindan herramientas, herramientas de las que uno puede apropiarse. Y lo más interesante es que cada uno va a poder apropiarse de estas herramientas, de estas concepciones, en función del lugar que ocupa en el mundo. Este curso no está destinado, este diplomado, únicamente a un perfil de cursillista, sino todo lo contrario. Partiendo del concepto de variabilidad y de que todos somos distintos, y de la diversidad, es que podemos conjugar este tipo de formaciones. Bien. Gracias, María Eugenia. Yo les voy a presentar entonces directamente el programa de este diplomado, que es muy interesante, y vamos a ir recorriéndolo paso a paso para que ustedes tengan la posibilidad de consultar, de interesarse, y sobre todo de poder ver un poquito de todo este trabajo que estamos haciendo. El objetivo es formar a profesionales en educación inclusiva, para impulsar sobre todo, como decía María Eugenia, la igualdad de oportunidades en los procesos de formación académica. En realidad lo que se intenta es cambiar el foco, que todos los que somos docentes alguna vez lo hemos sentido, ya sea participando como estudiantes o desde el propio lugar del docente. Bueno, si no me pueden seguir, que me sigan los que puedan, ¿no? Y es una expresión que sobre todo se da en las universidades, donde hay enorme cantidad de estudiantes, y yo pierdo la posibilidad hasta de conocerlos uno a uno. Acá en Uruguay, por ejemplo, en el primer año de las universidades hay cientos de chicos en un aula. Entonces el docente, por más que quiera conocerlos, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, cambiar el foco de que la responsabilidad la tiene exclusivamente el estudiante, a que la responsabilidad la tiene la institución y el docente. Como decía María Eugenia, es muy amplio a quien está dirigido, pero justamente está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas y con interés o necesidad de incursionar en el ámbito educativo o en el ámbito de la accesibilidad cognitiva, por ejemplo. Los que son desarrolladores de software necesitan saber que es muy importante conocer cómo tiene que ser la estructura de una plataforma o de un software para ser accesible y para que todos puedan acceder a él. Bueno, la certificación en un ratito la va a explicar Vanessa, así que lo dejo para que ella lo explique. Y aquí sí vamos a entrar específicamente en los módulos. En realidad, perdón, son varios módulos. El primero tiene que ver con la educación inclusiva, y aquí nos vamos a adentrar en lo que son los paradigmas, en todo este desarrollo y avance que ha tenido la educación inclusiva, en todos los logros que ha tenido. Vamos a hacer comparaciones entre conceptos que no son tan antiguos, pero, perdón, pero que sí se están trabajando mucho para poder entender los nuevos paradigmas de educación inclusiva. La segunda parte de este módulo tiene que ver con lo que decía María Eugenia hoy, de lo que es el diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje tiene, no sé si alguno de ustedes los conoce, pero tiene 3 principios fundamentales. Se basa en que todos tenemos diferentes formas de aprender. Todos tenemos, perdón, estoy con una alergia terrible. Perdón, voy a tomar agua.
Todos tenemos diferentes formas de aprender, todos tenemos diferentes formas de expresar lo que sabemos, y todos tenemos diferentes formas de impactarnos. Entonces, si nosotros partimos de estos 3 principios, cuando estamos, como docentes, cuando estamos creando nuestros contenidos, no podemos ir con un único material o con una única ruta de aprendizaje para presentar a nuestros estudiantes. Porque si partimos de la base de que todos somos distintos y que tenemos diferentes formas de aprender, tenemos que tratar de que nuestros estudiantes puedan expresarse de la mejor forma posible. Y también en cuanto al impacto, ¿cómo se impactan nuestros estudiantes? Muchas veces decimos, bueno, los docentes estuvimos el fin de semana preparando una clase y dijimos, bueno, este tema me gusta mucho para trabajarlo, voy a plantear mi clase del lunes de esta forma. Algo que realmente nos impactó. Y llegamos al aula y no impactamos a nadie, porque ese ejemplo que pusimos nos impacta a nosotros. Y como decía María Eugenia, todos tenemos diferentes trayectorias de vida, diferentes culturas, diferentes lugares donde aprendimos, donde crecimos, y eso nos hace realmente diferentes. El módulo 2 trata en principio sobre la lectura fácil y tiene mucho que ver con esto de la accesibilidad cognitiva. Y vamos a trabajar con todas las directrices de la lectura fácil y vamos a realizar realmente contenidos. O sea, vamos a partir de textos fuentes y vamos a terminar adaptando estos contenidos para que sean accesibles para todos. El diseño de rampas digitales, el acceso a rampas digitales, es algo que muchas veces es desconocido para los docentes o para quienes estamos en el ámbito de la educación, y son realmente una cantidad de elementos que podemos tener en cuenta para que nuestros estudiantes puedan realmente acceder a las, por ejemplo, a las pantallas. Las rampas digitales tienen que ver con programas, software o hardware que hacen que las personas puedan acceder a la información o puedan comunicarse o puedan ubicarse, o bueno, hay una enorme cantidad de rampas que están incluidas dentro de este módulo. El último módulo trata sobre el aprendizaje ubicuo, que tiene que ver con que los seres humanos aprendemos en todo momento y en todo lugar. Y quizás, como seres humanos, cuando recordamos algo que conocemos o que aprendimos, que se nos grabó como a fuego, ni siquiera este aprendizaje surgió dentro de un aula. Entonces, lo que hace este módulo es aprovechar todas las estrategias, todos los recursos, todas las posibilidades que tienen las plataformas educativas, las aulas, los entornos físicos como patios, corredores, puertas, pasillos, todos los espacios de la institución, para utilizarlos para que los estudiantes puedan acceder al conocimiento, a la información o impactarse de alguna forma en todo momento y en todo lugar, saliendo de los espacios que tenemos generalmente los docentes, que son nuestras aulas. Entonces, todo este recorrido que hacemos en este diplomado de educación inclusiva, cuando terminemos este recorrido, se realiza los participantes van a realizar como si fuera una metacognición de todo el trayecto, basándonos en lo que se llama el camino del héroe o el monomito, en donde van a contar sus historias y todo el trayecto de este diplomado, teniendo en cuenta cómo se impactaron, qué fue lo que les impactó más dentro de cada tema que tratamos, cómo piensan que puedan aplicar esto que aprendimos a una nueva situación. Bueno, y es muy interesante también ver poder trabajar en forma colaborativa y poder avanzar todos juntos. Nosotros en este momento estamos dictando este curso para México, y tiene 2 etapas, que en este caso van a ser el mismo día,
es una etapa donde se presenta cada tema, que es sincrónica, y una segunda etapa que se llaman tertulias dialógicas. En estas tertulias dialógicas es un espacio más descontracturado donde los participantes pueden apropiarse un poquito más de todos los contenidos que desarrollamos durante el curso. Bueno, acá están nuestros currículos abreviados que ya lo dijeron, y ahora le voy a dar paso a Vanessa. Gracias, señorita Viviana. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa Márquez. Soy la asesora del Programa Internacional de Especialización en lo que es Educación Inclusiva. Disculpen que no pueda prender la cámara, estoy con el internet un poco inestable. Sí, voy a explicar la información general. El inicio de este programa estamos empezando el 5 de noviembre. Los horarios ya establecidos son los días sábados de 3 a 6 de la tarde, ¿sí? Cada 15 días. Está contando con 120 horas, equilibrando 3 meses, ¿no? La modalidad que vamos a obtener va a ser virtual durante los 3 meses que se va a llevar este programa. En la inversión total del programa está en 2.100 soles. Esto incluye una inscripción de 300 soles y 3 cuotas de 600, ¿no? Tenemos diferentes descuentos, ya sea por grupo de 3 alumnos, que se aplica el 15% en las cuotas, descuentos también para nuestros exalumnos egresados del 20%, y para nuestro personal también administrativo, ya sea de Carrión, Overwinner, también tienen descuentos según el tiempo laborando en la institución. Lo ideal sería que ustedes puedan tener una nota no menor a 14 durante el desarrollo de estos 3 meses que van a llevar el programa, para que puedan tener su certificación internacional virtual. Esto va a indicar, ¿no? Programa de especialización en educación inclusiva otorgada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Overwinner, así como RITI, que es la Red Internacional de Tecnologías Inclusivas, ¿no? De Educación en México. El obtener se da de forma digital al correo con estos 2 requisitos que lo he mencionado, ¿no? No tener una nota menor a 14 y no tener ninguna deuda pendiente con la institución. Se le está haciendo entrega de esta certificación. Los requisitos son el DNI, por ambos lados, una solicitud de admisión que se les envía para que ustedes los puedan llenar correctamente y la firma, y la constancia de pago, que es la inscripción, que son los 300 soles y la primera cuota, en este caso, los 600 soles, ¿no? Eso sería en el tema de la información general. Yo igual estoy dejando en un momento mi número, que es el 994612-449, lo voy a anclar ahorita en el WhatsApp, en el grupo, para que puedan ustedes hacer sus consultas. Con mucho gusto los voy a atender para poder ayudarles en el proceso de inscripción. Estamos en todo el proceso de inscripción para poder ayudarlos en cualquier consulta que tengan, ¿sí? Ahora, si de repente alguien desea hacer una consulta a la señorita Viviana referente al tema que nos he puesto junto con la señorita María Eugenia, por favor, si podrían dejarlo de repente a través del WhatsApp del grupo. Muy bien, Vanessa, ¿me cedes por favor el pase? Muy bien, estimada concurrencia. Entonces, el día de hoy, miren, hemos podido escuchar el evento que se va a realizar en el programa de especialización internacional en educación inclusiva. Por favor, invito a nuestras invitadas a que puedan dar sus palabras finales para que todos los que se encuentren presentes pues puedan motivarse y hacer también extensivo la participación de este programa de especialización para otros profesionales. Por favor, María Eugenia, Viviana, unos minutos para poder
dar algunas ideas fuerza del evento que el día de hoy estamos desarrollando. Sí, hay una consulta en el chat. Docente de nivel inicial y desea saber si es válido para escalafón en Minedu. ¿Qué es Minedu? El Minedu es el Ministerio de Educación de acá de Perú. Bueno, decirles que cuando finalice el programa se les entrega a cada participante que ha aprobado todos los módulos con una nota mínima de 14 hacia adelante, se le entrega un diploma con la indicación de la fecha de inicio y finalización, la duración del programa, con la cantidad de horas y créditos, y en el reverso del documento va la relación de los módulos con las notas respectivas, ¿no? Ya quedará en el Ministerio de Educación de evaluar si ese documento es admitido para su escalafón. Sería cuestión que el participante, cuando se presente, indique eso, ¿no? Porque todo lo que se realiza acá en la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener queda registrado, porque ese diploma va con un registro de Secretaría General de la Universidad. El secretario general registra el diploma, porque él tiene una codificación. La firma del director es una firma que tiene QR. Entonces, esa es la información que le podría dar al participante con la pregunta, ¿no? Claro, Doris. Asimismo, hay que recordar a nuestros invitados que todo evento de fortalecimiento en lo que es diplomados, especializaciones, todo es válido para el Ministerio de Educación, puesto que es, en este caso, los créditos que van a tener ese respaldo para que pueda ser reconocido por esta entidad y válido para escalafón. Muchas gracias, Patricia, por la precisión. Bien, a mí me gustaría destacar la Bien, importancia vamos a verificar de... si hay otras inquietudes. Claro, claro que sí. Continúa, por favor, María Eugenia. Sí, tenemos una consulta en el chat. ¿Este diplomado es válido para alguna maestría? Esa es la consulta. Este diplomado no tenemos ninguna maestría afín con el temario, con las asignaturas, ¿no? Es más para la parte del currículum del participante. Muy bien. Claro, además hay que precisar aquí, Doris, que dentro de los requisitos para una maestría, pues son otros aspectos, pero definitivamente este programa les va a permitir a ustedes tener pues un CV mucho más enriquecedor, dado que abordar sobre la educación inclusiva ahora está en boga, ¿verdad? Muy bien, María Eugenia, te escuchamos, por favor. Bien, yo lo que quería mencionar es que este diplomado también trabaja muchísimo a nivel de normativa, ¿sí? Normativa no solo local, sino también regional, y uno de los énfasis que hace este diplomado es en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde tenemos especial hincapié en la educación inclusiva, ¿sí? Para los que no conocen los ODS, tiene que ver con perseguir la igualdad de las personas, proteger al planeta, asegurar la prosperidad, y estos objetivos justamente están adheridos por unos 190 y pico de países, donde Perú también adhiere, y es importante manejar la concepción, el paradigma de la educación inclusiva, no solo dentro de las instituciones educativas, sino también a nivel comunitario y de la sociedad. Hacemos énfasis, sin duda, en la educación,
porque desde la educación es que nosotros podemos transformar la sociedad. Y hoy la sociedad está demandando, a lo largo de la historia, como mencionaba Viviana, distintos modelos por los que hemos transitado en relación a cómo vemos al otro, la representación que tenemos. Si pensamos en los colectivos con discapacidad, lo primero que se hizo fue dejarlos de lado, prescindir de las personas con discapacidad, no considerándolos como útiles, ni personas de servicio, ciudadanos que pudieran ejercer sus derechos. Luego pasamos a un modelo más rehabilitador, ¿sí? Que aún convive, ¿sí? Justamente con el paradigma actual, donde la conceptualización actual tiene que ver con el modelo social de la discapacidad, donde pone en el centro a la persona, ¿sí? Entendiendo que los entornos son quienes generan las barreras y dejan en situación de discapacidad a la persona. Y esto no es menor, la concepción de situación de discapacidad. Podemos pensar, además, estamos históricamente influenciados por este concepto de discapacidad, este concepto que es una construcción social que está muy relacionado con la ideología de la normalidad, con esa, perdón, aquí en Uruguay el clima está cambiando mucho y nos ha atacado fuertísimo. Tiene que ver justamente con la ideología de la normalidad, que lo que ha hecho es poner el foco en los cuerpos, ¿no? En caracterizar a las personas por lo que no tiene o por la falta, y desde la discapacidad, como decía, estamos acostumbrados a concebirla desde algo congénito, algo que la persona trae, pero todos nosotros podemos estar en situación de discapacidad. Podemos tener un accidente en la vía pública y tener un yeso en nuestra pierna que nos imposibilite subir una escalera. Una mamá con un bebé llevando el cochecito de su niño y no puede caminar libremente por la acera pública porque han puesto un cartel de algún negocio donde dice el menú del día, ¿sí? Entre otras miles de situaciones en las que uno se enfrenta. Y justamente la educación inclusiva tiene que ver con esto, ¿no? Con la diversidad, pero la diversidad entendida desde la singularidad del otro, reconociendo las características de cada uno, ¿sí? Y cómo eso puede transformar la sociedad. Y la transformación se da en las escuelas, ¿sí? En el ámbito educativo, donde los niños son permeables, ¿sí? Donde nosotros, con la herramienta del aprendizaje ubicuo, siendo conscientes de que los estudiantes aprenden en todo momento y en todo lugar desde que entran a la institución educativa, mirando una cartelera, leyendo un folleto que hay arriba de un banco, o entrando a la biblioteca para pedir un préstamo de un libro, desde el trabajo que hacemos en el aula y sin duda desde el celular, la potencia que tienen las tecnologías para proveer el acceso a la información, que también lo trabajamos en el curso. Y es bien interesante ver cómo las tecnologías han cambiado también la didáctica, la transposición didáctica del docente, ¿sí? Incluso la forma de generar actividades. Más temprano con Viviana estábamos preparando una ponencia para un foro de lenguas que se realiza aquí en Uruguay, en el sistema educativo público, y nuestra temática eran los entornos virtuales de aprendizaje, las plataformas. Cómo las plataformas virtuales hoy han podido generar espacios donde el docente puede cumplir con sus objetivos que se ha propuesto en la planificación, valiéndose de un montón de herramientas. Por ejemplo, pensadas en clave DUA, en el diseño universal de aprendizaje. ¿Por qué? Porque puedo representar el conocimiento desde una imagen, desde un gráfico, desde un foro, desde un podcast, desde un video, desde un foro interactivo donde ellos mismos construyen comunidad y crean sus propios escenarios de aprendizaje y sus rutas de aprendizaje. Y sin duda, que es algo que también nosotros tenemos que empezar como a incorporar, es el remixado de contenidos, ¿sí? Que es algo bien interesante dentro de la educación, ¿sí? Y de la educación
y de las tecnologías de la información y la comunicación, porque hoy entramos a una web 4.0 donde encontramos muchísima información en diferentes formatos, ¿sí? Y esos formatos tienen que ver con un material que antes nosotros encontrábamos en formato papel, en un libro impreso, ¿sí? En un aprendizaje, en un material estático, donde tenía un orden, y ahora encontramos de repente un lienzo, ¿sí? En una web, donde cada uno va generando su propia ruta de aprendizaje. Hace clic en un video, hace clic en un audio, primero va a la imagen que está de fondo, luego amplía información en el simbolito de más y puede leer más información, o hace clic y se va a otra página web, y sin duda que podemos hablar hasta de las web quests, ¿no? Esa herramienta maravillosa que invita a que el docente planifique su clase a partir de un montón de recursos que están en la web, pero que el docente los jerarquiza. Los jerarquiza para orientar el aprendizaje de su estudiante y para validar fuentes. Y eso es lo que nosotros intentamos transmitir en este diplomado de 3 meses, como planteaba Viviana, con un encuentro sincrónico, ¿sí? Con una duración de 3 horas, primeramente con una parte expositiva de nuestra parte, para después abrir el espacio e intercambiar con ustedes y construir conocimientos juntos, ¿sí? Porque uno de los conceptos que también manejamos es el aprendizaje colaborativo y el rol del docente como aprendiz, que es algo que decía Paper, ¿no? La importancia de que el docente no lidere únicamente el aprendizaje, sino que también sea aprendiz de sus propios estudiantes. Adelante, Viviana. Sí, yo quería aportar dos conceptos. Primero, contarles que trabajamos las dos en el único centro de recursos para estudiantes sordos que existe en nuestro país. Y no es que no creamos solamente materiales para estudiantes sordos, sino que creamos materiales para todos, ¿no? Entonces el primer concepto que vamos a trabajar es el para todos. Y esto es muy importante porque en este momento, por ejemplo, estamos creando un contenido, un libro digital junto con UNICEF. Entonces lo que pasa con este libro, lo que nos está pasando, es que fue creado pensando en que todos los niños son iguales. Entonces fue creado en papel y el último eslabón que se tiene en cuenta es el de la accesibilidad. Entonces, si nosotros hubiéramos trabajado desde el inicio en ese material, y nos pasa todo el tiempo, que llegan a nosotros los materiales ya cuando es accesible, pero al final, cuando ya está publicado. Entonces, trabajar en la accesibilidad significa trabajar desde el inicio. Desde el inicio. Entonces, si vamos a diseñar una página web, una plataforma, un aula, hasta un negocio, diría, si vamos a poner una cafetería, tenemos que pensar en la accesibilidad desde el inicio. No podemos, después que construimos todos, decir, bueno, ¿y ahora cómo ingresan las personas que no pueden subir una escalera? ¿No? Entonces, eso primero. En el diseño de materiales vamos a trabajar muchísimo. Y también vamos a intentar, todos juntos, en este diplomado, de cambiar la mirada. Como decía María Eugenia al principio, tenemos que cambiar la mirada. Ya no podemos seguir etiquetando a las personas diciendo, bueno, yo tengo 100 chicos comunes, normales, y tengo 3 autistas y 2 sordos. No. Es como si los raros son ellos y todos los otros son todos iguales. Entonces, esa es la idea, que el docente desde el inicio de su clase pueda estar preparado para enfrentarse a un aula sin importar las características específicas de los estudiantes, teniéndolas en cuenta, sí, pero no pensando que, bueno, tengo que hacer un material para un chico sordo, para un autista, no, tengo que trabajar para todos. Y ese para todos incluye a proporcionar materiales con los cuales todos los estudiantes puedan acceder a la información. Eso es lo básico, que puedan acceder a la información. No importa si es en lectura fácil, si es, como decía María Eugenia, si es en lengua de señas, si es en texto, si es en podcast, si es en video. Tengo que trabajar con todas las herramientas de tal forma que los estudiantes puedan acceder a la información.
Y siempre ponemos un ejemplo. Bueno, si yo a mis estudiantes les voy a poner un ejemplo básico, les enseñé a contar con la mano, con un libro, con la calculadora, con la computadora, con un juego, con Abaco, de todas estas formas les enseñé a contar. ¿Por qué cuando los voy a evaluar, los voy a evaluar con un lápiz, un papel y hagan esta cuenta? Todo es la misma cuenta. ¿Sí? Entonces, la forma de enseñar y la forma de evaluar tienen que ser coherentes. Y eso es el segundo principio del DUA, del diseño universal. Así que todo este recorrido que vamos a hacer, de alguna forma, a todos los que participan termina impactándolos. Muy bien, interesante, Viviana. Mira, nos has dejado con toda esa expectativa, porque acá todos tenemos una práctica docente y deseosos de participar en esta especialización internacional de educación inclusiva, para que como docentes podamos tomar las mejores decisiones y lograr que nuestros estudiantes aprendan con bastante significado. Entonces, queremos agradecer a Viviana, María Eugenia, por el día de hoy regalarnos el tiempo y con este webinar dar una antesala a esta espectacular programación de nuestra especialización en educación inclusiva. Queremos agradecer a todos nuestros participantes, a nombre de nuestro director de la escuela, el doctor Guillermo Raffo, también de Doris Naula, quien se encuentra aquí en sala, nuestra coordinadora de educación continua. Damos por finalizada el día de hoy nuestro webinar. Tenemos en el chat el contacto de Vanessa, por favor, para poder seguir inscribiendo, invitando a otros participantes. Entonces, vamos a culminar el día de hoy con este evento. Gracias por su participación a cada uno de ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, María Eugenia. Muy buenas noches, Viviana. ¿Sí? Buenas noches a todos. Y buenas Muchas noches con gracias. todos. Excelente ponencia. Buenas noches, que estén muy bien, buen descanso para todos. De igual manera. Muchísimas gracias, súper interesante, muy amables. Gracias.